La gente caminaba sin mirar. Maletas rodando. Voces lejanas. Y en medio de ese aeropuerto brillante ella estaba sola, joven, hermosa, cansada. Cuando su maleta se abrió y su ropa cayó al suelo, nadie se detuvo, excepto un hombre. Levantó la vista y el mundo se le congeló. Era su primer amor. El hombre que la había dejado cuando más lo necesitaba. Ahora vestido de poder, rodeado de lujo. Él la miró de arriba abajo. Ella bajó la mirada. En ese instante, él pensó que lo había ganado todo, sin saber que estaba a punto de perder la única cosa que el dinero nunca puede comprar. La dignidad. Se sentaron frente a frente, en una cafetería abierta, rodeada de vidrio y metal, donde la luz del aeropuerto entraba sin pedir permiso y caía sobre todo con una claridad casi cruel. El suelo brillaba, las mesas brillaban, las tazas brillaban, todo parecía nuevo, costoso, perfecto, todo menos ella. O eso era lo que cualquiera habría pensado al verla sentarse con cuidado, acomodando su abrigo sencillo, dejando su bolso gastado a sus pies, como si temiera que incluso ese pequeño espacio pudiera juzgarla. La luz no la favorecía, la exponía. Marcaba cada línea de cansancio en su rostro joven, cada noche sin dormir, cada sacrificio que nadie a su alrededor conocía. Aún así, su espalda estaba recta, sus manos quietas, su silencio firme. Él se sentó con naturalidad, como si ese lugar le perteneciera, como si el mundo siempre le hubiera abierto espacios limpios y cómodos. Su traje estaba perfectamente ajustado. El reloj en su muñeca atrapaba la luz con cada movimiento. No parecía nervioso, parecía en control. Siempre en control. Comenzó a hablar casi de inmediato, llenando el aire entre ellos con historias que no pedían permiso para existir. Habló de vuelos largos, de hoteles con vistas imposibles, de reuniones que decidían el futuro de cientos de personas. Habló de números grandes, de decisiones rápidas, de agendas llenas. Cada frase era segura, cada palabra caía como una barrera invisible, levantando muros que ella sentía pero no tocaba. Él no se daba cuenta. Oh, quizás sí, quizá esa distancia le resultaba cómoda. Ella escuchaba sin interrumpir. Asentía de vez en cuando, sonreía cuando era necesario. No porque estuviera impresionada, sino porque había aprendido a sobrevivir escuchando. Mientras él hablaba, sus ojos se movían lentamente por la cafetería. Vio a una madre corriendo detrás de un niño. Vio a un anciano dormir en una silla. Vio a una pareja tomarse de la mano antes de separarse por una puerta de embarque. Vidas completas pasando en segundos. Pensó en la suya. En todo lo que no estaba diciendo. En todo lo que había aprendido a callar. Cuando él finalmente se detuvo, el silencio cayó entre ellos como algo pesado. La miró, por primera vez con verdadera atención, como si recién entonces recordara que no estaba solo en la mesa. Ladeó la cabeza con una curiosidad tardía. ¿Y tú?, preguntó. ¿En qué andas ahora? La pregunta parecía simple, pero no lo era. Ella lo supo en el instante en que la escuchó. Sintió cómo se le cerraba la garganta, dudó. Un segundo, dos. En ese breve espacio pasaron años enteros, pasaron noches sin calefacción, pasaron turnos dobles, pasó el miedo de enfermarse y no poder faltar al trabajo, pasó el rostro de su hijo dormido, confiando en que ella siempre estaría ahí. Respiró despacio antes de responder. Trabajo mucho, dijo al fin. Crío a mi hijo, nada más. No explicó. No adornó. No pidió comprensión. Su voz fue suave pero firme. No tembló. Él asintió lentamente, como si hubiera recibido exactamente la respuesta que esperaba. Pero sus ojos hicieron algo distinto. Bajaron, se movieron, observaron. Vieron el vaso de agua frente a ella en el lugar de café. Vieron el teléfono antiguo sobre la mesa, con la pantalla ligeramente rayada. Vieron sus manos, manos jóvenes, sí, pero marcadas, manos que habían cargado peso, manos que no conocían descansos largos. Debe ser difícil, dijo. Lo dijo con una compasión ensayada, educada, correcta. Y aún así le dolió, porque no era una compasión que buscara entender. Era una compasión que cerraba la conversación, que colocaba a cada uno en su lugar. Él arriba, ella abajo, como si su vida fuera una advertencia silenciosa. Como si su esfuerzo fuera una consecuencia lógica de haber elegido mal. Ella bajó la mirada un instante. No por vergüenza, por control, porque había aprendido que mostrar demasiado era peligroso. Porque sabía que, si hablaba un poco más, si dejaba salir una sola verdad sin filtrar, podría quebrarse. Y no iba a hacerlo ahí, no frente a él, no bajo esa luz. Un hombre apareció a su lado, traje oscuro, auricular en la oreja. Se inclinó hacia él, y le habló en voz baja. Él escuchó con atención, frunciendo apenas el ceño. Asintió una vez, luego se volvió hacia ella. Disculpa, dijo.
Cosas del trabajo. Sonrió como si aquello lo explicara todo, como si fuera una frase universal. Ella devolvió la sonrisa, pequeña, medida. Claro, respondió. Él se levantó con rapidez, ya medio ausente, ya pensando en otra cosa. Mientras buscaba algo en el bolsillo, lo interno de su saco, ella lo observó. Recordó al joven que una vez le prometió que siempre estaría, al hombre que le dijo que el amor era suficiente. A quien se fue cuando el miedo fue más grande que la promesa. No dijo nada, nunca lo había hecho. Sacó una tarjeta, blanca, elegante, la colocó sobre la mesa con cuidado, empujándola hacia ella con 2 dedos. Por si necesitas algo, dijo. Eso fue el golpe, no fue fuerte. No fue ruidoso. Pero fue exacto, como una palabra mal dicha en el momento equivocado. Ella miró la tarjeta sin tocarla. Sintió un calor subirle por el pecho. No era rabia, no era tristeza, era algo más profundo. Algo que ardía lento. No por el dinero que esa tarjeta representaba, no por las puertas que podría abrir, sino por lo que implicaba, por la forma en que había reducido su historia, por cómo había asumido que ella necesitaba ser rescatada. Tragó saliva, sintió el nudo en la garganta, no gritó. No reclamó, no explicó nada de lo que había sobrevivido sola, levantó la vista y lo miró a los ojos. Gracias, dijo, una palabra. Suficiente. Él asintió, satisfecho consigo mismo, como si hubiera hecho lo correcto. Se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. Sus pasos se perdieron entre el ruido del aeropuerto. Entre anuncios, ruedas de maletas, voces desconocidas. Ella se quedó sentada. La tarjeta seguía ahí, blanca. Silenciosa. Durante unos segundos no se movió, respiró. Lento, hondo. Sentía ese fuego interno crecer pero no la quemaba. La mantenía alerta. Pensó en todas las veces que había tenido que aceptar menos de lo que merecía. Pensó en las veces que alguien la miró con lástima, creyendo que eso era bondad. Pensó en cómo el mundo confundía poder con valor. Finalmente, tomó la tarjeta. La sostuvo entre los dedos. Era liviana, demasiado liviana para contener todo lo que él creía que significaba. La guardó en su bolso con cuidado, no como un tesoro, sino como una prueba. Luego tomó su vaso de agua y bebió un sorbo. Frío, claro, suficiente. Miró a su alrededor otra vez. La cafetería seguía igual, brillante. Impersonal. Pero algo en ella había cambiado. No estaba rota. Nunca lo había estado. Estaba cansada, sí. Golpeada por la vida también. Pero estaba de pie. Había construido algo desde la nada. Había aprendido a sostenerse sola. Y nadie en ese lugar, con todo su lujo, podía quitarle eso. Se levantó despacio. Ajustó su abrigo. Colgó el bolso en su hombro. Mientras caminaba hacia la salida, no miró atrás. No porque huyera, sino porque ya no necesitaba hacerlo. Cada paso era firme, cada paso era suyo. Y mientras se alejaba sin saberlo, el destino empezaba a mover, porque esa historia, esa distancia entre 2 mundos, aún no había llegado a su punto más alto. Porque a veces, justo cuando alguien cree haber definido quién eres, la vida se encarga de demostrar cuánto se equivocó. Y bajo esa luz brillante del aeropuerto, algo estaba a punto de cambiar. Se sentaron frente a frente en la cafetería más luminosa del aeropuerto. Espacio rodeado de vidrio y acero donde la luz caía sin piedad, revelándolo todo. La claridad era casi agresiva. No había sombras donde esconderse. El brillo se reflejaba en las mesas pulidas, en el suelo impecable, en las tazas perfectamente alineadas detrás del mostrador. Todo parecía caro. Todo parecía limpio, todo parecía pertenecer a otro mundo. Ella se sentó con cuidado, como si temiera romper algo solo por estar allí. Ajustó su abrigo sencillo, y dejó su bolso gastado a un lado, intentando que no llamara la atención. Bajo esa luz, su juventud seguía siendo evidente, su belleza intacta, pero el cansancio también. Un cansancio profundo, el que no se maquilla, el que vive en los ojos. Él, en cambio, se sentó con naturalidad, como si ese lugar fuera una extensión de su vida diaria. Como si el lujo no le resultara extraño. Su traje estaba impecable, sin una arruga. El reloj en su muñeca brillaba cada vez que movía la mano. No parecía incómodo, no parecía nervioso, parecía exactamente donde debía estar. Comenzó a hablar casi de inmediato, como si el silencio le resultara innecesario. Habló de vuelos interminables, de ciudades que cambiaban cada semana, de hoteles con vistas que nunca se acostumbraban. Habló de negocios cerrados en salas privadas, de decisiones que movían grandes cantidades de dinero, de agendas que no dejaban espacio para el error. Cada palabra estaba cargada de seguridad, de control. Y con cada frase, la distancia entre ellos crecía un poco más. Ella lo escuchaba en silencio. Asentía de vez en cuando. Sonreía cuando era apropiado. No porque se sintiera impresionada, sino porque había aprendido que escuchar
Era una forma de protegerse. Mientras él hablaba, sus ojos recorrían el lugar con calma. Observó a una mujer abrazando a su padre antes de despedirse, a un niño corriendo entre las sillas, riendo sin preocuparse por nada, a una pareja discutiendo en voz baja, creyendo que nadie los escuchaba. Vidas completas pasando frente a ella en segundos. Pensó en la suya. En todo lo que había vivido desde la última vez que vio al hombre sentado frente a ella, en todo lo que no estaba diciendo. Cuando él finalmente hizo una pausa, el silencio cayó entre ambos como algo pesado. Por primera vez, la miró con verdadera atención, como si recién entonces recordara que ella estaba allí. Inclinó ligeramente la cabeza, con una curiosidad tardía. ¿Y tú? Preguntó. ¿En qué andas ahora? La pregunta parecía simple, casi casual, pero ella sintió como algo se tensaba en su pecho. Dudó. Un segundo. 2. En ese breve espacio, pasaron años enteros. Pasaron noches sin dormir. Pasaron turnos dobles. Pasó el miedo constante a no llegar a fin de mes. Pasó la imagen de su hijo dormido, confiando en que ella siempre estaría allí. Respiró hondo antes de responder. Trabajo mucho, dijo. Crió a mi hijo, nada más. No explicó los detalles. No habló de los sacrificios. No mencionó las veces que lloró en silencio para que nadie la viera. Su voz fue suave, pero firme. No tembló. Él asintió lentamente, como si hubiera recibido exactamente la respuesta que esperaba, pero sus ojos hicieron algo distinto. Bajaron. Se movieron. Observaron con rapidez. Vieron el vaso de agua frente a ella, en lugar de un café. Vieron el teléfono antiguo sobre la mesa, con la pantalla gastada. Vieron sus manos. Manos jóvenes sí, pero macás. Manos que habían trabajado sin descanso. Debe ser difícil, dijo. Lo dijo con un tono educado. Correcto. Pero esa compasión le dolió más que cualquier desprecio. Porque no era una compasión que buscara entender. Era una compasión que cerraba la conversación, que la colocaba en una categoría, que la hacía pequeña. Ella bajó la mirada un instante, no por vergüenza, sino por control, porque sabía que si hablaba más, si dejaba salir una sola verdad sin filtrar, algo dentro de ella podía romperse. Y no iba a permitirlo allí, no frente a él. Un hombre se acercó a la mesa, traje oscuro, auricular en la oreja, se inclinó hacia él y le habló en voz baja. Él escuchó con atención, frunciendo apenas el ceño. Asintió una vez, luego se volvió hacia ella. Disculpa, dijo. Reuniones, ya sabes cómo es esto. Sonrió como si esa frase explicara todo. Ella devolvió la sonrisa, pequeña, medida, claro, respondió. Él ya estaba de pie. Ya estaba en otro lugar. Buscó algo en el bolsillo interno de su saco mientras hablaba deprisa. Ella lo observó sin decir nada. Recordó al joven que una vez le prometió que el amor sería suficiente. Al hombre que se fue cuando el miedo fue más fuerte que el compromiso. No dijo nada. Nunca lo había hecho. Sacó una tarjeta blanca. Elegante. La colocó sobre la mesa con cuidado, empujándola hacia ella con 2 dedos. Por si necesitas algo, dijo. Eso fue el golpe. No fue fuerte. No fue ruidoso. Pero fue exacto, como una herida que se abre sin sangrar. Ella miró la tarjeta sin tocarla. Sintió un calor subirle por el pecho. No era rabia, no era tristeza, era algo más profundo. No por el dinero que esa tarjeta representaba, sino por lo que implicaba, por la forma en que había reducido su historia a una necesidad. Por cómo había asumido que ella necesitaba ser salvada. Tragó saliva, sintió el nudo en la garganta, no gritó, no reclamó, no explicó nada de lo que había sobrevivido sola. Levantó la vista y lo miró a los ojos. Gracias, dijo. Una sola palabra. Él asintió, satisfecho, como si hubiera hecho lo correcto. Se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. Sus pasos se perdieron entre el ruido del aeropuerto. Ella se quedó sentada. La tarjeta seguía allí, blanca, silenciosa. Durante unos segundos, no se movió. Respiró despacio. El fuego dentro de ella seguía ardiendo, pero no la consumía. La mantenía despierta. Pensó en todas las veces que había tenido que aceptar menos de lo que merecía. En todas las miradas cargadas de lástima. En cómo el mundo confundía dinero con valor. Finalmente, tomó la tarjeta. La sostuvo entre los dedos. Era liviana. Demasiado liviana para contener todo lo que él creía que significaba. La guardó en su bolso sin prisa. No como un tesoro, como un recuerdo. Luego tomó su vaso de agua y bebió un sorbo, frío, claro, suficiente. Miró a su alrededor una vez más. La cafetería seguía igual, brillante, impersonal. Pero algo dentro de ella había cambiado, no estaba rota, nunca lo había estado. Estaba cansada. Sí, pero estaba de pie, había construido una vida con sus propias manos. Y nadie en ese lugar podía quitarle eso.
Se levantó despacio, ajustó su abrigo, colgó el bolso en su hombro. Caminó hacia la salida sin mirar atrás. No porque huyera, sino porque ya no necesitaba hacerlo. Cada paso era firme, cada paso era suyo. Y mientras se alejaba bajo esa luz brillante, sin saberlo, el destino comenzaba a moverse, porque esa distancia entre dos mundos aún no había dicho su última palabra. Porque a veces, justo cuando alguien cree haber definido quién eres, la vida se encarga de demostrar lo contrario. El aeropuerto cambió de ritmo sin previo aviso. Lo hizo como siempre lo hacen los lugares grandes, cuando algo no sale según lo planeado. Primero fueron los murmullos bajos, dispersos, como un zumbido que no tenía forma, luego los pasos rápidos, el sonido de ruedas arrastradas con prisa, voces que preguntaban, voces que no respondían. Finalmente, el anuncio. Claro. Directo. Urgente. El vuelo privado había sido retrasado, problemas internos, decisiones críticas en curso. Nada concreto, todo importante. Él se detuvo en seco al escuchar su nombre mencionado a lo lejos, seguido de un cargo, que ya no sentía como una armadura sino como un peso. Sus asistentes se movían a su alrededor, hablando rápido, mostrando pantallas, señalando relojes. Él asintió, dio instrucciones cortas, precisas, automáticas. Pero algo en su interior no estaba allí. Su mente no estaba en los números ni en los contratos. Estaba atrapada unos metros atrás, en una mesa de cafetería, en una mujer que había dejado sentada bajo una luz que no perdonaba. Sin decir nada más, se alejó del grupo, caminó contra el flujo de gente, ignorando miradas sorprendidas. Sus pasos lo llevaron de regreso a la cafetería casi sin que lo notara, como si algo más fuerte que su agenda lo estuviera llamando. Y entonces la vio. Ella estaba sentada en el mismo lugar, pero no era la misma imagen que había dejado minutos antes. Ya no miraba el vacío, ya no sostenía el vaso de agua como un escudo, sostenía su teléfono frente a ella, con ambas manos. En la pantalla, un niño, pequeño, despeinado, con los ojos abiertos de más, luchando contra el sueño. Ella sonreía, una sonrisa real, abierta, viva. Sus hombros estaban relajados, su rostro iluminado por algo que no tenía nada que ver con el brillo del aeropuerto. Sí, mi amor, ya casi subo, decía en voz baja. Prometido, duérmete un poquito más. El niño decía algo que él no pudo escuchar. Ella rió. Un sonido suave, íntimo. Luego besó la pantalla con cuidado, como si pudiera sentirlo al otro lado. Cuando terminó la llamada, se quedó mirando el teléfono un segundo más, con una expresión que no había visto antes. Orgullo, amor, fuerza. No era una mujer derrotada. No lo había sido nunca. Era una madre sosteniendo un mundo entero sin hacer ruido, sin aplausos, sin ayuda. Ella levantó la vista y notó su mirada. No se sorprendió. No se tensó. Solo habló, como si no hubiera nada que explicar. Es mi hijo, dijo. Siempre me espera despierto cuando viajo. Algo en su voz lo atravesó. No había reproche, no había tristeza. Solo una verdad simple. Y esa simpleza lo desarmó, porque en ese instante entendió algo que nunca había querido ver. Ella no estaba esperando ser salvada. Estaba viviendo, estaba construyendo algo real, algo que no se compraba. Se sentó frente a ella sin pedir permiso. El ruido del aeropuerto seguía alrededor, pero entre ellos se abrió un espacio distinto. Un silencio espeso. Él respiró hondo. Por primera vez, mucho tiempo, no sabía qué decir. Las palabras que siempre le funcionaban no servían ahí. Nunca quise irme así, confesó de pronto. La frase salió sin estrategia, sin cálculo, como si hubiera estado esperando años para salir. Ella lo miró, no con sorpresa, no con reproche, lo miró de verdad. Tenía miedo, continuó. Miedo de no ser suficiente, miedo de quedarme, de fallar. Ella escuchó sin interrumpir. No cruzó los brazos. No se defendió. Cuando habló, su voz fue tranquila. Y yo tuve miedo de quedarme sola, dijo, de no poder con todo. De no ser suficiente para nadie. Hizo una pausa, lo sostuvo con la mirada. Pero aquí estoy. Silencio. No hubo música, no hubo gestos grandes. Solo ese silencio pesado, honesto. En él algo se rompió, porque en ese instante, sin que ella tuviera que decirlo, entendió la verdad completa, brutal, clara. Ella no necesitó su éxito, no necesitó su dinero. No necesitó su apellido ni su poder. Sobrevivió sin él, creció sin él, y lo hizo mejor de lo que él habría imaginado. Eso lo hizo sentir pequeño, no insignificante, humano. Por primera vez, en mucho tiempo, no era el hombre que decidía. Era el hombre que había huido, y esa conciencia le cayó encima con todo su peso. Lo siento, dijo, no agregó nada más. No usó su título.
No habló de intención, no prometió nada. Fue una disculpa desnuda, imperfecta, real. Ella lo observó unos segundos, no buscaba victoria, no buscaba venganza. Cuando sonrió, no fue por triunfo. Fue por alivio. Yo también lo estoy, respondió, pero ya no duele. Esa frase cerró algo que había quedado abierto durante años. No para volver atrás, para dejarlo descansar. Él sintió como algo se acomodaba en su interior. No había ganado nada. Había perdido una ilusión falsa, y extrañamente eso se sentía como un avance. El anuncio del aeropuerto volvió a sonar. El retraso seguía, las decisiones aún esperaban, pero ya no parecían tan urgentes. Se quedaron sentados unos minutos más, sin hablar, observando cómo la gente pasaba sin notar que algo importante acababa de ocurrir en esa mesa común. En ese instante, el poder cambió de manos, no por riqueza, no por control, sino por dignidad. Ella se levantó primero, tomó su bolso. Él hizo lo mismo. Se miraron una última vez. No como amantes del pasado, no como extraños, como dos personas que finalmente se veían con claridad. Ella caminó hacia su puerta de embarque con pasos firmes. Él se quedó un momento más, observándola alejarse, comprendiendo que el verdadero éxito no se mide en cifras ni en cargos, sino en la capacidad de quedarse, cuando quedarse es difícil. Y mientras el aeropuerto recuperaba su ruido habitual, algo dentro de él había cambiado para siempre, porque había aprendido, demasiado tarde, que el silencio puede decir más que cualquier discurso, y que la dignidad, cuando se sostiene sola, es la forma más poderosa de riqueza que existe. Antes de despedirse no hubo gestos grandes. No hubo sobres discretos, no hubo promesas de llamadas futuras ni palabras que sonaran a compromiso vacío. Él no sacó su billetera. No ofreció contactos, no habló de oportunidades. Por primera vez desde que ella lo conocía, no intentó resolver nada con poder. Solo la miró de verdad, sin prisa, sin cálculo, como si recién entonces entendiera quién estaba frente a él. Me alegra verte bien, dijo. No lo dijo como quien cumple una frase educada. Lo dijo despacio, con una honestidad que no buscaba respuesta. Ella asintió. No sonrió grande. No necesitó hacerlo. Fue un gesto pequeño, firme, suficiente. Luego giró el cuerpo y comenzó a caminar hacia su puerta de embarque. Mientras avanzaba, la luz del aeropuerto la envolvía de una manera distinta. Ya no era la luz dura que mostraba carencias. Era una luz amplia, clara, casi cálida. Iluminaba su rostro joven, su paso seguro, su espalda recta. No la hacía ver frágil, la hacía ver presente, dueña de sí. Cada paso era tranquilo, no se apresuraba, no miraba atrás, no porque huyera, sino porque no necesitaba comprobar nada más. Él se quedó donde estaba, quieto, observándola alejarse entre la gente. Vio cómo otras personas se abrían a su paso sin saber por qué. Vio cómo ella no bajaba la cabeza, cómo no aceleraba. Y en ese simple acto, entendió algo que le dolió más que cualquier pérdida financiera. El amor no se mide en cifras, no se mide en cargos. No se mide en el tamaño de una oficina, ni en la cantidad de personas que esperan tu llamada. El amor se mide en quién se queda cuando no hay garantías. En quién cree en ti cuando no eres nadie. Demasiado tarde. Comprendió que el verdadero éxito no era haber llegado tan alto. Era no haber dejado atrás a quienes lo vieron empezar. Y esa comprensión no venía acompañada de culpa ruidosa. Venía con un silencio pesado, con una certeza que ya no podía desmentir. Ella llegó a la fila de embarque. Mostró su pase. Esperó su turno. A su alrededor, la gente hablaba de retrasos, de asientos, de maletas. Ella no escuchaba. Pensaba en su hijo, en cómo le contaría que el vuelo había salido bien, en cómo lo abrazaría al volver. Pensaba en todo lo que había construido con miedo y amor mezclados, en cada decisión difícil, en cada noche larga. Y por primera vez en mucho tiempo, no se preguntó si había valido la pena. Lo sabía. Subió al avión con la cabeza en alto. Caminó por el pasillo estrecho sin dudar. Encontró su asiento junto a la ventana. Guardó su bolso con cuidado. Se sentó. Abrochó el cinturón. Afuera, el ala del avión brillaba bajo la luz del atardecer. Respiró hondo. Cerró los ojos un segundo. No había recuperado su pasado. No había cambiado lo que fue. Había confirmado algo más importante. Su valor no dependía de quién se quedó o quién se fue. Dependía de quién había sido capaz de convertirse cuando nadie miraba. Mientras tanto, él seguía en la terminal. El aeropuerto recuperaba su ritmo normal. Los anuncios se repetían. Los asistentes regresaron con información. Él respondió, dio órdenes. Firmó algo en una tableta. Pero nada de eso lo tocaba como antes, porque algo se había movido dentro de él. Algo que no se podía comprar ni delegar. Miró la tarjeta que aún tenía en la mano, la que había estado a punto de ofrecerle de nuevo. La dobló con cuidado y la guardó.
No porque pensara usarla, sino porque le recordaría, cada vez que la viera, que el respeto llega tarde cuando no se practica desde el inicio. El avión comenzó a rodar por la pista. Ella miró por la ventana. Vio cómo el aeropuerto se hacía más pequeño, cómo las luces se alineaban como un mapa de caminos posibles. Pensó en todas las mujeres que como ella habían sido subestimadas. Pensó en cuántas veces el mundo confunde dignidad con debilidad. Y sonrió. No con orgullo, con calma. Cuando el avión despegó, sintió esa presión suave en el pecho. Ese momento en que todo se eleva y el suelo queda atrás. Pensó en lo lejos que había llegado sin ayuda. En lo fuerte que se había vuelto sin darse cuenta. Y entendió que no necesitaba que nadie reconociera su valor para que fuera real. Abajo, en la terminal, él observó el cielo a través del vidrio. Supo que no la volvería a ver así. Supo que algunas historias no están hechas para retomarse. Están hechas para enseñar. Y esta le había enseñado más que cualquier fracaso empresarial. Le había mostrado que la vida no humilla a quien cae. Humilla a quien olvida quién estuvo a su lado cuando aún no tenía nada. El dinero puede cambiar destinos, puede abrir puertas, puede dar seguridad, pero solo la dignidad define a las personas. Y esa lección, aprendida tarde, quedó grabada en el silencio de un aeropuerto. Y en el vuelo tranquilo de una mujer que nunca estuvo rota, solo estaba avanzando.